Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Comahue y el Instituto de Estudios Comparados y Ciencias Penales de Guatemala les dan la cordial bienvenida a este curso de independencia judicial. El día de hoy pues tenemos nuestra última sesión. Vamos a dar inicio con unas palabras de clausura por parte del licenciado René Valiente, asesor del proyecto de fortalecimiento del Estado de Derecho en América Central y el Caribe, ¿verdad? La Agencia Alemana de Cooperación Internacional GIS y Cooperación Alemana. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Buenas tardes. Un cordial saludo al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, representado esta tarde por la licenciada Valesca García, a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Comahue, a los representantes del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, ICCPG, quienes han hecho posible la realización de este evento. También deseo extender este afectuoso saludo al doctor Alberto Binder, quien nos acompaña como ponente invitado. Doctor Binder, es un honor para nosotros contar con su presencia y con su apoyo. También deseo saludar a todos los magistrados, magistradas, jueces, juezas y demás profesionales del derecho que han participado activamente de este curso. Como parte del proyecto FEDAC de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, nos complace encontrarnos ya en esta sesión de clausura del curso sobre independencia judicial que se ha llevado a cabo entre los meses de octubre y noviembre de 2023, con la participación de profesionales del derecho de Guatemala, Honduras y El Salvador. Esta actividad se ve enmarcada dentro de los objetivos centrales de nuestro proyecto para el fortalecimiento del Estado de Derecho en América Central y el Caribe, tendientes a reforzar los estándares de integridad y transparencia de los sistemas de justicia de la región. Y en este sentido, pues expresamos nuestro especial agradecimiento a nuestros socios organizadores, quienes han asumido un rol protagónico en esta importante actividad que es a favor de la comunidad jurídica de los 3 países beneficiados. En esta actividad, más de 800 personas tuvieron la oportunidad de fortalecer sus conocimientos en materia de independencia judicial. Este tema es de suma relevancia y de mucha actualidad. Basta con referir que para este año la Organización de las Naciones Unidas estimó que 2/3 de la población mundial carecen de un acceso significativo a la justicia. Y aunque las estadísticas y los números siempre parecen fríos, hay que entender que detrás de esa estadística hay vidas que se perdieron, hay sueños truncados, hay desgarradores conflictos que han sido desatados. Y por eso el fortalecimiento de la independencia judicial y de una justicia centrada en las personas es esencial para responder a la magnitud y a la urgencia de la brecha que existe entre los derechos y la realidad. Por ello es fundamental el abordaje de distintas temáticas que se presentaron durante el curso, incluyendo el rol de la judicatura en contextos de lawfare, los sistemas de carrera judicial, los sistemas de inhabilidades e incompatibilidades, mecanismos de control, estándares internacionales de independencia judicial, entre otros. Todos estos temas de suma relevancia en el contexto actual centroamericano, donde sesión tras sesión hemos profundizado sobre realidades que nos resultan actuales y preocupantes. Esta temática estuvo a cargo de 12 ponentes especializados de distintos países de Europa y América, todos del más alto nivel y con gran reconocimiento en el ámbito jurídico, quienes realizaron importantes aportes sobre el estado actual de la independencia judicial, así como sobre las nuevas perspectivas y los retos que debemos potenciar para lograr los grandes avances que requieren las sociedades centroamericanas actuales. Todos los docentes invitados, a todos les agradecemos su valiosa participación, los intercambios realizados, los conocimientos que fueron compartidos
Y sobre todo agradecemos su congruencia con los valores democráticos y con la independencia judicial. Finalmente, queremos aprovechar esta oportunidad también para reconocer el interés de todos los profesionales que fueron beneficiados con este curso y les instamos para que continúen con ese compromiso en la defensa de la democracia y en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la independencia judicial desde el rol que cada uno desempeña. Felicidades por haber concluido el curso y muchas gracias. Muchas gracias, licenciado, y le invitamos pues a seguir participando de esta última ponencia que acá con nosotros. Seguido, vamos a pasar a las palabras de clausura por parte de la prosecretaria de Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, la licenciada Valesca Romelia García Contreras. La dejamos en el uso de la palabra, licenciada. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos los presentes. Reciban un cordial y fraterno saludo en representación de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Como parte del desarrollo del curso de Independencia Judicial, hoy se tiene programada la ponencia intitulada Independencia Judicial y Corrupción a cargo del doctor Alberto Bindi, destacado abogado y docente oriundo de la hermana República de Argentina. El ilustre doctor Binde es autor de diversas producciones bibliográficas que son referentes para cada uno de sus abogados de América Latina y del mundo entero, referente a cada uno de las reformas judiciales de justicia penal, entre otros aristas. Además, ha desempeñado diversos cargos dirigenciales en organizaciones relativas al derecho procesal y sistemas judiciales en nuestra región. El abordaje de la independencia judicial y la corrupción es una de las temáticas de mayor relevancia e importancia en América Latina, ya que son aspectos comunes que afectan a la región y que por lo tanto merecen estudio y conocimiento de su problematización desde la perspectiva jurídica, social, a fin de conocer su impacto en nuestras sociedades. Por lo tanto, nos complace de sobremanera el contar con la participación del doctor Binder en este curso, ya que con su experiencia y conocimiento purilado en la materia nos contribuirá de manera singular en el proceso de aprendizaje. Cada uno de los participantes que nos acompañan de diversos países de América Latina. Por tanto, exhorto a cada uno de los estudiantes a aprovechar los aportes académicos, que se compartirán en la presente ponencia, así como a formular todas sus inquietudes y preguntas al doctor Binder, a fin de establecer un marco interactivo de enseñanza que les permita comprender y aplicar los conocimientos adquiridos en cada una de las actividades profesionales que realicen. Asimismo, es fundamental resaltar que estas actividades académicas son producto del esfuerzo conjunto entre el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Comahue de Argentina y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. Asimismo, para la realización de dicho curso, se cuenta con el apoyo técnico y financiero de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional por medio del programa Fortalecimiento de Estado de Derecho en América Central y el Caribe. Para el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala es de suma y gran complacencia ser parte de estas actividades de desarrollo profesional en conjunto con las distinguidas entidades participantes, reiterando nuestro compromiso con el gremio en impulsar políticas y acciones que fortalezcan el rol dentro de esta sociedad. Por lo tanto, agradecemos al doctor Alberto Binder por su participación de dicho proceso académico y deseamos que la presente ponencia sea de utilidad y de agrado de todos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, licenciada Valesca. Igualmente la invitamos a quedarse con nosotros en la ponencia siguiente. Pues Muchas gracias. gracias. Damos ahora la bienvenida también al doctor Luis Ramírez García, quien el día de hoy va a ser nuestro moderador y quien tiene el honor de presentar al doctor Alberto Víctor. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y tienen la oportunidad de participar en esta conferencia. A mí me toca uno de los momentos más agradables y es presentar al doctor Alberto Binder. En primer lugar,
lo que uno puede decir de él, además de su formación jurídica profunda, un gran impulsor de los movimientos, yo no diría de instituciones, sino de movimientos de reforma del sistema de justicia en toda América Latina, también impulsor de procesos de conocimiento y de divulgación de ideas innovadoras para el cambio judicial. Y yo diría que cuando uno se pone a pensar retrospectivamente, yo tuve el gusto de conocer a Alberto desde los primeros días que él estuvo en Guatemala en 1989 y 90. Recuerdo su bondad, con su generosidad para enseñar lo mucho que sabe, porque no es lo poco, es mucho. Tiene una formación multidisciplinaria muy fuerte, una formación en filosofía, en sociología, en el área jurídica y en derecho penal, en todas sus ramas. Fue nuestro amigo y maestro en muchas áreas, nos abrió las puertas y cofundador de nuestro Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales. Es gratificante encontrarte, Alberto, nuevamente, y como siempre hemos estado insistiendo que vengas a Guatemala y creemos que algún día próximo estarás aquí con nosotros. Pero quisiera decir algo sobre el tema que hoy nos ocupa, y es una preocupación por la democracia, una preocupación de quién puede ser el guardián de los derechos. El guardián de los derechos de todos los habitantes, pues es un juez. Cuando uno recuerda esa anécdota relacionada, si hay jueces en Berlín, esa historia de ese emperador que quería pues sacar a un molinero, pues fue un juez el que evita esa movilidad de quitar eso que le molestaba al emperador. Eso es realmente, es un juez quien sin armas, quien sin más que con la ley en la mano puede resolver conflictos y al mismo tiempo puede imponer lo que es el Estado de Derecho. Cualquiera puede hacer una petición barrabasada, pero si hay un juez detrás que protege los derechos de todos, desde los que no tienen más que sus derechos, como bien lo dijo Alberto en una oportunidad. El pobre lo único que tiene son sus derechos, y no es bueno, digamos, alguien tiene que estar detrás protegiendo esos derechos. ¿Quién mejor que Alberto para contarnos, para motivarnos y para darnos esas ideas de lo que está detrás de esa figura eh, sin fuerza, pero con poder y con potencia de hacer valer el derecho frente a los poderosos, ¿verdad? El único que lo puede hacer es el juez. Entonces, presentar a Alberto para esta plática no solamente es un gusto, sino también motivarlos a conocer su obra. Realmente acaba de sacar una publicación de 6 tomos de Derecho Procesal Penal, y es impresionante cada tomo que uno va tomando cosas. Es necesario estudiarlo porque va a ser lo que va a mover al derecho procesal en los próximos años en América Latina. Hoy tenemos un derecho procesal latinoamericano, me atrevería a decir, y es el que está construyendo Alberto y que nos empuja a todos a motivarnos a hacerlo. En última instancia, creo que lo mismo que dije para Zaffaroni en su momento, creo que Alberto será así como subirse sobre hombros de gigantes. Alberto ya es una persona que puede decir que con solvencia intelectual y con fuerza, pero ante todo con mucha humildad. Y eso es lo que más le caracteriza a él, de volver a empezar y de volver a estar con todos.
y con mucho conocimiento y sabiduría, que son tres cosas: conocimiento, sabiduría y humildad. Es lo que le caracteriza para poder ser un gran maestro. Gracias, Alberto, por hablarnos. Sabes que estas palabras no solamente salen del corazón, sino también de poder decir que uno tiene a un maestro que nos puede enseñar y orientar. No tengo más que decir, más que dejarlos con el doctor Alberto Wimber. Bien, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Luis, René, Valesca. Realmente para mí es un agrado y me siento entre amigos, casi familia y colegas, siempre preocupados por estos temas. Esta conferencia sobre independencia judicial son de esas conferencias que parecen sencillas, donde uno siempre está la presuposición de que ya conoce estos temas, que ha hablado de ellos varias veces, pero es tan fácil caer en los lugares comunes y eso es algo que quienes me conocen o me han escuchado es algo que siempre trato de escapar. Imagínense cuando me enteré que ya 11 personas de gran nivel habían hablado sobre este tema antes que mi participación, con lo cual más difícil todavía se me presentaba el desafío. Así que vamos a ver cómo salgo bien parado frente a ustedes de este tema. Hablar de la independencia judicial en estos momentos en América Latina, en estos momentos en los que ustedes lo han visto a lo largo de este curso, hay muchos elementos para detectar, encontrar ataques, jueces que lo pagan con el exilio, jueces que lo pagan con la persecución, jueces que se entregan y actúan en nombre de los servicios de inteligencia, jueces que actúan en nombre de los poderosos. Es decir, es un tema que sigue siendo caliente. Ahora, yo quisiera comenzar rompiendo una especie de presuposición, porque nosotros damos por sentado que un juez tiene que ser independiente y que luego, más bien, nos sorprendemos porque no lo debe hacer, o no lo sea, o porque tiene esos problemas. Y sin embargo, si nosotros analizamos el sistema constitucional y nosotros analizamos la historia de la construcción de los poderes judiciales, de la judicatura en cada uno de los países, y estamos hablando de historias recientes, la construcción de la independencia judicial es algo extraño, es algo extremadamente trabajoso, y durante mucho tiempo hasta se dudó que los jueces profesionales pudieran ser independientes. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto y por qué creo que tenemos que invertir y no sentir que cuando hablamos de independencia judicial estamos hablando de un defecto del sistema y no tanto de un logro, de una construcción que forma parte de un modo central de la idea de reforma judicial, tal como la entendemos desde que empezó hace 30, 40 años el nuevo ciclo de la democracia en toda nuestra región? Fíjense una primera caracterización de esto, que la voy a decir primero con una frase. La imparcialidad es un lugar anómalo, es una anomalía en el sistema político. ¿Por qué? Porque el juez es el único funcionario, es el único funcionario de toda la República Democrática a quien le pedimos que no gestione intereses. Si comprendemos adecuadamente la imparcialidad como no gestionar los intereses de una parte, de la otra, de la acusación, de la defensa, sino no gestionar intereses, que el juez dice, yo no gestiono intereses, voy a hacer otra cosa, voy a juzgar, que es distinto. Esto es algo anómalo. El resto de los funcionarios públicos, nosotros los juzgamos por la correcta gestión de los intereses. Un alcalde, un legislador, los ministros, el presidente. Lo que queremos es que gestionen bien los intereses de los distintos sectores, que asuman los compromisos que han tomado en las campañas electorales. Es decir, todos los funcionarios es así. Al único a quien le pedimos
algo distinto es el juez. Tampoco se lo pedimos al Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal tiene que gestionar intereses, los defensores tienen que gestionar intereses, pero el juez no. Y esto es raro. Esto es raro, y es raro, inclusive no ha existido en la historia muchos ejemplos de esto. ¿Mm? Es una situación, cuando yo digo es raro, es que es una situación anómala. Y el gran problema que tenemos en América Latina es que no nos damos cuenta de esta anomalía, la damos por presupuesta, y por lo tanto no nos tomamos el trabajo de construir la compleja institucionalidad que debe proteger y permitir que el juez sea imparcial. La imparcialidad es lo que está acá, porque la imparcialidad es una garantía de los ciudadanos. Nosotros, si queremos jueces independientes, es porque queremos fortalecer la imparcialidad. La garantía fundamental es la imparcialidad entendida como no gestión de intereses, porque si yo tengo que ir a un juez que ya ha tomado partido por la gestión del interés y no coincide con el mío, entonces ahí estoy en una pésima situación. Entonces, primera reflexión que yo creo que es importante para que tomemos conciencia de que estamos en una etapa inicial de la construcción del nicho institucional que permite la idea de la imparcialidad como garantía ciudadana. Y eso le llamamos independencia. Dependencia es un complejo sistema de reglas institucionales. Digo esto porque también tenemos que superar algo que nos proviene de la tradición inquisitorial, que es justamente la que no tenía jueces independientes, porque se escudaba en las jueces moralmente superiores, según el sistema inquisitorial. Torquemada era un gran personaje, no eran los inquisidores personajes toscos, pero esa tradición inquisitorial cree que se trata de confiar en una supuesta superioridad moral cuando la apuesta nuestra es hacia un sistema de reglas institucionales. Fíjense que los autores ilustrados, Filangieri, el mismo Beccaria, bueno, todo Montesquieu del modo más claro posible, ellos, que son los grandes críticos del sistema inquisitorial y los grandes fundadores de la justicia republicana, ellos descreían de que un juez profesional pudiera ser independiente. Lo descreían, totalmente. Filangieri tiene una frase que siempre cito porque es muy tremenda, dice: un pueblo que tiene un sistema fundado en personas, un sistema judicial fundado en personas cuyo único oficio es juzgar a los demás, tiene un sistema odioso para para las libertades de ese pueblo. Hay una crítica muy profunda al juez profesional. Ahora, ¿por qué digo esto? Por un tema que no voy a tratar en esta ponencia, es que el gran consejo republicano, que muchas veces hemos desentendido, tuvimos una época en los orígenes de nuestra república, al cual le dimos le prestamos mucha atención, después retrocedimos y ahora estamos volviendo, es que un sistema, una de las reglas de la construcción de este nicho institucional para el ejercicio de la imparcialidad es la imbricación entre jueces profesionales y jueces ciudadanos, que es el sistema de jurados. El sistema de jurados no son dos sistemas distintos, es la imbricación, la alianza profunda entre el sistema de juez profesional que dirige el debate, que realza, y los jurados que toman la decisión. Y en el pensamiento republicano clásico, si no era ese sistema, este es el pensamiento de la Revolución Francesa, si no se iba a un sistema de jurados, no se podía pensar siquiera la independencia judicial. Pero esto hoy día ya estamos muy lejos. Yo sigo siendo juradista, creo que hasta que Latinoamérica no retome intensamente bajo parámetros modernos lo que hoy es lo que es el viejo Consejo Republicano del sistema de jurados, no vamos a dar una vuelta de página en todo lo que es independencia judicial, pero bueno, quedan también muchas áreas en las cuales solo vamos a seguir teniendo jueces profesionales, en casos que no son de jurados, en otras áreas en las que no
hay jurados en los tribunales superiores, con lo cual el tema también tiene autonomía, pero fíjense que el juez profesional siempre, volvamos a leer a los ilustrados, siempre tiene una dificultad que no proviene de su moralidad, sino de esto de estar ejerciendo todos los días de un modo permanente este lugar anómalo, tan difícil para el sistema político. Bien. A partir de esta primera consideración, yo lo que quiero señalar es cómo tenemos que tratar el problema de la independencia judicial, sobre todo cuando ella se enfrenta a los poderes fácticos, porque eso es el problema de la corrupción, los jueces enfrentándose a los grandes poderes fácticos, por la corrupción no es un problema de pequeña moralidad del funcionario público, sino de grandes intereses, como hemos visto en esta última década, donde por primera vez en la historia, y esto es algo que nos tiene que enorgullecer, los sistemas judiciales, los fiscales y los jueces de toda América Latina se han enfrentado a sectores poderosos, pero han logrado cumplir su función. Es la primera vez que tenemos presidentes, ministros, claramente encarcelados, y hay que tener cierto cuidado con, yo no digo que el tema no existe, pero ahí también hay que analizar con mucho cuidado esto de creer que todo se trata de persecución y lawfare, porque también hemos tenido, en lo que llamamos la gran etapa de Odebrecht, también hemos tenido casos en los cuales ha salido a la luz los grandes sistemas de corrupción que han penetrado sobre nuestro Estado. Y esto se ha respondido de muchas veces de forma que no tiene nada que ver con la persecución judicial, de la que sí tenemos casos. Bueno, pero a partir de esta mirada de la independencia judicial como una construcción concreta en la cual no es que hemos perdido, sino que estamos en una primera etapa recién inicial, porque no se olviden que nuestros sistemas judiciales, la estructura de nuestros sistemas judiciales es en gran medida predemocrática. Recién, hace 20, 30 años, 40 años, se empieza en nuestros países a plantearse la relación profunda entre democracia de calidad y administración de justicia de calidad. Para introducir dentro de este contexto el problema de independencia judicial, yo creo que hay que diferenciar dos modalidades o dos dimensiones. Nosotros tendemos a tener lo que yo llamaría una dimensión o a resaltar una dimensión negativa de la independencia judicial. Es decir, básicamente lo que llamamos independencia judicial es la capacidad que tengan los jueces, porque cuando hablamos de independencia judicial hablamos de los jueces concretos. Lo otro es hablar de autonomía del Poder Judicial. Acá hay que hacer una distinción que ya hacía Calamandrei. Si hablamos de independencia judicial, es la independencia del juez concreto. Para que el juez concreto pueda ser independiente, lo hacemos formar parte de una organización que llamamos un sector del Estado especial, que llamamos autonomía del Poder Judicial, que en la realidad de nuestros países entran en contradicción rápidamente. Es decir, tenemos que preguntarnos, ahora lo vemos, que si la autonomía judicial es siempre una garantía de independencia judicial. Ahora explico esto más. Pero lo cierto es que tenemos una visión negativa que estaría marcada por la capacidad de resistencia del juez contra los poderes fácticos. Entonces, le decimos a un juez, y esto se lo decimos cuando lo nombramos, cuando escribimos, señor juez, usted tiene que ser independiente y por lo tanto tiene que resistir cualquier presión que implique una injerencia indebida sobre su cosa. Y el juez nos dice, como tantas veces hemos escuchado, pero miren que no puedo resistir, que no tengo espaldas, que voy a perder mi trabajo, que dejo a mi familia sin sustento, que pasa esto, que pasa aquello, que pongo en peligro, que me sacan en la prensa, y bueno, y ahí estamos atrapados sobre una estructura que hoy tenemos, pero que proviene de esta mirada de la independencia judicial pensada como capacidad de resistencia. El juez tiene que estar hecho de tal material que pueda resistir las presiones externas.
Ese es el esquema general que tenemos y que yo creo que no es completo, o que tenemos que corregirlo, que tenemos que ampliarlo, porque si no nos quedamos con una visión que rápidamente nos lleva al escepticismo o al desencanto. Claro, es decir, cuando hablamos de el juez tiene que estar hecho de un material que resista las presiones, estamos hablando nada más que las presiones provenientes del poder fáctico externo, lo que ustedes ya en este curso han visto, lo que se llama independencia externa, y el problema más grave que tenemos hoy día, que es el problema de la independencia interna, es decir, cuando la estructura de poder de la cual pertenece ese juez canaliza las presiones externas o construye nuevas presiones internas, de tal manera que el juez está en un entorno institucional donde se le hace muy difícil resistir. Ahora bien, ahora bien, para superar, y cuando digo superar no quiero decir abandonar, sino darle una mirada más profundo a este problema que nos aflige a todos en la independencia judicial, yo lo que sostengo es que hay que tener una mirada con sentido positivo o una dimensión positiva. ¿Qué significa una mirada positiva? Es que ya no vamos a estar preocupados por la capacidad de resistencia de cada juez, ayudado o no, a veces hostigado por el sistema autónomo del Poder Judicial. Ya no vamos a tener esa preocupación, sino que ahora nuestra preocupación central va a ser cómo construye poder un juez. Ese es el problema. El problema de la independencia judicial es el problema de cómo construye poder el juez, y por lo tanto no se le van a atrever a los otros poderes fácticos, y cómo construye poder ese sector del Estado que llamamos independencia, impropiamente, repito, hablamos de independencia del Poder Judicial, como cuando repito, ya acá la no decía independiente solo el juez, ese sector del Estado es autónomo, y cómo le construimos a ese sector autonomía. Que en última instancia, la autonomía de ese Poder Judicial no va a ser más que la sumatoria, más otros agregados, del verdadero poder de cada juez. En una dialéctica que es la dialéctica central de la construcción del poder de la administración de justicia. A este es lo que yo le llamo analizar el problema de la independencia judicial en un sentido positivo, no ya como capacidad de resistencia, sino como capacidad de construir poder para el Poder Judicial, poder para los jueces. Y en esta dimensión positiva, yo distingo dos dimensiones que me parecen, dos subdimensiones o dos áreas de trabajo que me parece que son las que tenemos que desarrollar, porque de ahí sale, podemos construir una agenda muy concreta de reformas prácticas que podemos encarar en el día de mañana para asumir esta tarea, que es una tarea republicana, una tarea de democracia, una tarea a favor de los débiles, que es darle poder a los jueces y al poder judicial. En esta construcción del poder hay dos dimensiones, que las voy diciendo sin ningún tipo de orden de importancia. La primera es la dimensión de la construcción de poder institucional. Y aquí, otra vez, tenemos que salirnos de una mirada, yo diría, simplista o fetichista del sistema normativo, donde es fácil decir, bueno, es muy sencillo, ¿de dónde le nace el poder al Poder Judicial? ¿De dónde se le nace el poder del juez? De la Constitución. Bueno, pero esto es hablar de normas y de normas. Tiene que haber una práctica institucional del cual nazca un verdadero poder para ese juez, que está reconocido, porque su lugar, claro que está reconocido en los pactos, la imparcialidad como principio fundante de la jurisdicción, está reconocido en los pactos internacionales, en las constituciones de nuestros países, ahí no tenemos ningún problema, pero esa no es la cuestión de la independencia judicial ni de la imparcialidad. ¿Cómo construimos poder institucional? Y aquí seguramente ya han tenido varios que lo han dicho, y con estas mismas palabras. Yo creo que Perfecto Andrés Ibáñez, a quien ustedes conocen, es uno de los grandes
luchadores por la independencia judicial en el ámbito iberoamericano, no solo latinoamericano en las últimas décadas, ha insistido tanto en lo que es la cultura constitucional de la jurisdicción. ¿Qué significa eso? Que los jueces tienen que abrazar de un modo claro y transparente la aplicación de la Constitución. Y ustedes me dirán, esto es algo muy vago. No es tan vago. En materia penal, que es la materia en la cual ustedes saben yo trabajo, esto se facilita mucho porque el juez en el modelo del sistema acusatorio adversarial es claramente siempre, aún el juez de juicio, un juez de garantías, porque está el Ministerio Público Fiscal, los acusadores presentando su caso. Pero la defensa, la cultura jurisdiccional de la Constitución es el centro de la cultura, digamos, judicial de la independencia, y me permite a mí empezar a construir poder si es que tengo claro el uso de ese lenguaje. Si es que tengo claro el uso del lenguaje constitucional y si es que la población ve con claridad que yo estoy hablando con el lenguaje de la Constitución. Yo estoy sentenciando con el lenguaje de la Constitución, que por otra parte nuestras constituciones hoy son muy ricas en derecho. Por lo tanto, el juez ahí tiene, pero que cuando a mí el sistema normativo me da un derecho, salvo que tengamos una mirada fetichista o de eso normativo, vale lo que decía Yeren. Ya tiene el derecho ahora a luchar por la efectividad de ese derecho, por la fuerza de ese derecho. Y si es la justicia la que los jueces los que me van a reconocer. La pregunta que tenemos que tener allí, porque esto de acá sale una mirada práctica muy concreta. El modo como hablamos o como hablan hoy los jueces, muchas veces empujados por los operadores judiciales, por los abogados, por quien fuera. El modo como hoy hablan los jueces a través de sus sentencias, ¿se percibe claramente que es un lenguaje de defensa de la Constitución? Yo siempre, o no. Y si no, entonces no estamos utilizando con claridad una de las herramientas que nos da la misma Constitución para construir poder institucional. Y fíjense algo que para mí es central hoy día en toda nuestra región. Para todos los jueces, ocurre en los jueces de instancia, ocurre en los jueces revisores y ocurre en nuestra Corte Suprema. El modo como escribimos nuestras sentencias es un modo absolutamente incomprensible para nuestro pueblo. Es un modo incomprensible para los abogados. Es una jerga, que es una jerga de un legalismo que no construye ningún poder para el Poder Judicial. El modo como redactamos. Y fíjense ustedes que tienen experiencia. Y todos nosotros los que trabajamos, y tenemos que trabajar todos los días con la jurisprudencia, las sentencias no se entienden nada. Están escritas con lenguajes de actas, como si fuera escrita por secretarios. No se entiende la fundamentación, no se entiende lo que utilizan las partes. Y ahora encima que tenemos facilidades tecnológicas, son sentencias larguísimas, incomprensibles. Y permanentemente cientos y cientos, si no miles de sentencias, que es una oportunidad única que tienen los jueces para hablarle a la sociedad, a los poderes fácticos, a los poderes públicos, diciéndole, señores, estamos aplicando a este caso claramente las leyes, y hablamos claro, y las leyes son claras, y no estamos haciendo ni leguleyada. Esto no se escucha, esta voz, porque esta voz está totalmente apagada por una lógica de formularios, un lenguaje que ni siquiera es un español correcto. Y ustedes me dirán, esto que tiene que ver con la independencia judicial tiene mucho que ver si tenemos una sentencia, tenemos una mirada positiva de la independencia judicial, porque estamos hablando mal. ¿Por qué le vamos a creer a una persona que nos habla de un modo extraño, que nos cuchichea, que nos habla así rumoroso, que yo lo escucho y no se entiende?
¿Mm? Claramente. Entonces, primera área o subdimensión de esta mirada con sentido positivo de la independencia judicial, y recuerden y repito y recalco que cuando digo un sentido positivo, esto significa que el problema de la independencia judicial, que no hay que darlo por supuesto, significa cómo hacemos para construir poder para el Poder Judicial. Y si seguimos hablando del modo como estamos hablando en nuestra sentencia, entonces no vamos a construir, porque no le estamos hablando ni a las élites, y en particular a las élites, que son las que tienen más capacidad de interferir, ni le estamos hablando a la cultura, ni le estamos hablando a los jóvenes, ni le estamos hablando a la gente vulnerable con el lenguaje claro de la Constitución. Primer problema de una mirada positiva. Segundo problema vinculado a esto mismo, forma parte de la cultura jurisdiccional de la Constitución, tal como tanto nos enseñó Perfecto y también Ferraioli, pero yo quiero destacar la figura de Perfecto Andrés Ibáñez, que además tanto ha batallado y nos ha ayudado por construir independencia judicial en América Latina. Muchos de ustedes lo conocerán o lo habrán escuchado en tantos talleres que ha hecho por toda nuestra región. Esta cultura jurisdiccional de la Constitución significa que los jueces se van a tomar, van a aplicar el derecho de una manera muy particular. Siempre se ha dicho, ahora ya no estamos hablando del lenguaje, sino de la aplicación del sistema normativo. Siempre se ha dicho que los jueces, buena parte de su legitimación, de su poder, proviene de que aplican la ley. Y la ley es, por lo menos en su versión más clara, expresión del poder popular. Pero nosotros aplicamos la ley con una lógica de cajón desastre. Espero que se entienda, bueno, lo que es un cajón desastre, sin ninguna duda, en todos nuestros países sabemos lo que es. Y esto significa que cuando uno trata de reconstruir el sistema normativo que han aprobado nuestros legisladores, y a veces lo ha aprobado el país en la Constitución, se encuentra con una diversidad de opiniones, producto de un excesivo apego a tratar de poner en las sentencias cuestiones doctrinarias y conceptuales, lo que ya desde hace 60 años en muchos juristas de nuestra región se quejaban de lo que llamaban las sentencias monográficas, pero que se ha acentuado ese problema. Y finalmente la seguridad jurídica se escurre entre los entresijos de todas esas sentencias que nos dan una trama absolutamente variopinta, que esconde discrecionalidad de la aplicación del sistema normativo. Y encima, si luego nosotros tenemos profesores que van a enseñarles a los alumnos de que puede haber una sentencia en un sentido, puede haber otra sentencia en otro sentido, terminamos construyendo una profesión jurídica que, en vez de fortalecer todos los días la seguridad jurídica como expresión de este sentido positivo de la independencia judicial, se ve afectada por una especie de descreimiento en los que pueden decir los tribunales. Si Holmes, Oliver Wendell Holmes, uno de los grandes jueces y juristas norteamericanos, nos decía, y lo pongo sin que sea necesario escribir a sus corrientes de pensamiento, pero él nos decía, bueno, finalmente, él decía totalmente, pero finalmente buena parte de lo que hace el derecho es profetizar lo que van a decir los tribunales, es decir, anticiparnos a lo que razonablemente van a decir los tribunales. Pero hoy, en el ADN del ejercicio de la abogacía de América Latina, está inscrito esta idea de que nunca vamos a poder profetizar o anticipar lo que van a decir los tribunales. Y esto es, finalmente, un atentado muy profundo, cotidiano, homeopático, gota a gota y cotidiano, frente a la independencia del juez, porque no se cree en la imparcialidad por este manto de confusión. ¿Cómo se repara esto? Se repara
en base también a la experiencia y los consejos históricos. ¿Por qué? Porque para eso existe el sistema de precedentes. Aquí tenemos hoy en América Latina, el otro día estaba dando una charla en México, donde la Corte Suprema y ellos tienen una ley muy fuerte que salió tratando de restablecer el sistema de precedentes, pero esto nos vuelve a traer uno de los grandes problemas políticos que se planteó también en la Revolución Francesa y sobre todo se resolvió mal en el modelo napoleónico. Nosotros tenemos dos sistemas de precedentes que tienen grandes backgrounds, grandes raíces en problemas políticos. Uno es el sistema francés. En el sistema francés, que era el sistema de la vieja corte constitucional, que ni siquiera pertenecía al poder judicial, sino que era una corte dependiente del legislativo, una corte política, y mucho de eso se trasladó a nuestras cortes supremas, pero fuera de foco, la tenemos trabajando en un ambiente, en una ecología institucional totalmente distinta, pero en el modelo ese francés, los jueces no tenían que interpretar la ley ni hacer complejidades en eso, porque distorsionaban el sistema republicano y por lo tanto, cada tanto tenía que aparecer un grupo de personas que en realidad hacían interpretación auténtica y nos fijaban una doctrina legal acerca de lo que la ley significaba. Este es el modelo casatorio, este es el modelo de la doctrina legal, donde un tribunal superior, o sea, una corte fija una doctrina y dice, bueno, el hurto es de esta característica, un vehículo es esto, esta norma tenemos que interpretarla de esta manera, y luego se pretende que todo el Poder Judicial, de un modo disciplinado, como si fueran soldados, cumplan con esa interpretación legal. Ese no es el sistema republicano, y esto se discutió en la misma Revolución Francesa, y no suele ser el que tiene nuestras constituciones, porque justamente ese modelo de la doctrina legal no es un modelo pensado para la independencia judicial. Sí lo es el modelo de precedentes, porque el modelo de precedentes se funda, el modelo de precedentes que era el modelo anglosajón, el modelo inglés, que hoy día se entiende que se aplica en todos los países porque es el modelo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El modelo del precedente que nos dice se funda en un principio distinto, que no es el de la interpretación de la ley para no distorsionarla, sino que se funda en un principio que debería ser un principio profundamente custodiado por un poder judicial que quiere tener poder y respeto de su comunidad, que es que forma parte esencial del principio de igualdad, que si hay dos casos iguales, tienen que tener la misma solución. Aun cuando tengamos una visión del principio de igualdad simplemente como igualdad ante la ley, pero fíjense ustedes que claro que igualdad ante la ley significa no discriminación en la descripción normativa, pero si hay algo que el Poder Judicial tiene que ser custodio si quiere ser seguido y por lo tanto tener poder, construir poder institucional, es que si hay dos casos análogos, hay dos casos similares, tienen que tener la misma respuesta. Y eso es lo que se conoce como el sistema de precedentes. Y el sistema de precedentes es toda una concepción del derecho, es toda una concepción de la técnica judicial que hay que aprender, porque ustedes me dirán dos casos similares, no es fácil decirlo, bueno, pero hay estudios por todas partes que me enseñan a cómo determinar cuándo hay una analogía entre un caso y el otro, y están toda la plasticidad que tiene el sistema de precedentes, pero ahí el Poder Judicial se enlaza con la sociedad en la construcción de la fortaleza del sistema normativo. Hace muy poco encontré un artículo muy difícil de encontrar, porque lo encontré en español en un libro muy viejo, de uno de los grandes teóricos del sistema de precedentes, que es Arthur Woodhart, y él decía algo que es muy claro. Miren, acá tenemos dos visiones del derecho. La visión monárquica propia del Estado moderno, que también la tienen los ingleses con un autor muy importante que se llama John Austin, en la cual básicamente el derecho es la pirámide kelseniana, es decir, es un punto central de poder y va bajando hacia los ciudadanos. Y él dice, yo no quiero esas cosas, yo quiero
un derecho donde las reglas son formadas por la sociedad y los jueces ayudan a los distintos actores sociales a reconocer y dar fortaleza a esa ley. Ustedes me dirán, bueno, se ha vuelto muy complejo el sistema normativo, pero acá hay dos modelos muy claros de papeles del Poder Judicial y por lo tanto de la relación con la sociedad. Bueno, podríamos hablar muchísimo más sobre esto y no quiero extenderme, pero esto es lo que yo llamaría, dentro de la visión positiva de la independencia judicial, que no es principalmente capacidad de resistencia, sino de capacidad de construir poder, ¿cómo hacemos para que cada juez y todos los jueces en conjunto construyan poder institucional? Eso se hace con la cultura jurisdiccional de la Constitución y eso se hace hablando claro y dándole claridad a la aplicación del derecho, algo que tenemos que trabajar muchísimo en América Latina, porque venimos de la tradición de una construcción del derecho que es una jerga incomprensible para la sociedad y que además surge de un vértice de poder hacia abajo, que es el modelo del absolutismo moderno que nos estamos tratando de salir. La segunda dimensión de este sentido positivo de la independencia judicial es lo que podemos llamar la construcción de poder social. Y la construcción de poder social no es nada más que el nombre más profundo de la idea de transparencia. Todos sabemos que hablamos de publicidad, pero todos sabemos que en nuestros sistemas y en esto tenemos una responsabilidad muy profunda, todos los abogados, porque todos los abogados es como si nos dieran un martillito para destruir la independencia todos los días y volver a construir sistemas oscuros. La visión política de la transparencia, la visión política del poder de la publicidad es uno de los puentes centrales, hay varios, como les voy mostrando, para la construcción de poder y legitimidad social. Y esto se hace de muchas maneras. Pero hay una primera tarea que lastimosamente nos cuesta en nuestra región y que a mí me parece la primera sobre la cual tenemos que trabajar, porque podemos trabajar mañana mismo. Fíjense que cuando hablamos de las categorías de independencia judicial, yo uso mucho también lo que llamamos la independencia burocrática. ¿Qué significa independencia burocrática? Que el juez no puede estar rodeado de un entorno administrativo y de trámite que en última instancia le erosiona su capacidad todos los días. Y además le hace como una especie de capa de invisibilidad frente a la sociedad. Y frente a esto, otra vez, los ejemplos de la historia y de los pensadores que fundaron estas ideas. Los jueces tienen que estar siempre en la sala de audiencia. El ámbito, el nicho institucional por excelencia del juez es la sala de audiencia. No puede estar rodeado de secretarios, relatores, mesas de entrada, papeles, burocracias. El juez es el que se sienta en la sala de audiencia y ahí la sociedad lo percibe. Si además nos preocupamos de construir salas de audiencia con suficiente espacio simbólico, así ha sido a lo largo de la historia. El juez es una persona que puede construir poder si a las 8 de la mañana está sentado en su sala de audiencia. Ahí existen entornos administrativos que ya estamos desarrollando y existen en todo lugar del mundo, porque muchos en muchos lugares del mundo tuvieron este mismo problema, y estará hasta la hora de comer, 12:30, 1, según los países. Hace un cuarto intermedio, vuelve a las 2:30, siquiera a las 3 para echarse un sueñito, y de 3 a 5, 6, está en la sala de audiencia, escucha las partes en la sala de audiencia, dicta la mayor parte de las resoluciones en la sala de audiencia. No está en otra cosa. Cuando se va a su despacho es porque tiene que pensar, tiene que redactar la sentencia, que hace él también, y que además, como ahora no vamos a tener una sentencia que el 80% es un acta, registro del caso, lo que dijo Pepito, lo que dijo Juancito, lo que dijo el testigo, sino que es una sentencia como deberían ser, de motivación y razonamiento judicial,
Entonces, eso es lo único que hace el juez. Todo el resto del trabajo administrativo lo hacen oficinas judiciales que ya existen por cientos en América Latina. Ya es una realidad funcionando. Pero así donde todavía existen, a los jueces le huyen a la sala de audiencia. Y un juez, miren, voy a ser muy duro con esto, un juez que le huye a la sala de audiencia es un juez que no quiere ser independiente. No cualquier sala de audiencia, no estas salas de audiencia que parecen oficinas administrativas, salas de audiencia como espacio simbólico, porque eso también es algo importante, desde los orígenes de la cultura, y eso también lo podemos aprender de las justicias de nuestros pueblos originarios, el espacio judicial ha sido un espacio simbólico. ¿Por qué creen ustedes que aún los romanos les costaba separarse del lenguaje religioso y del lenguaje simbólico, y la justicia se administraba al lado de un río, enfrente de una montaña, abajo de unos árboles, con símbolos que manifestaban al juez, en el foro? Siempre ha sido así. Entonces, este juez que se sienta en una sala ambiente, que también está mostrando que es un espacio simbólico donde la sociedad viene a discutir no solo los hechos, sino también el sentido normativo. Ese es un juez que está construyendo poder social. Y eso lo podemos hacer. Si pretendemos que la sociedad, fíjense ustedes, tiene que creer en los jueces, cuando se dan todos estos elementos contrarios a lo que yo digo y termina siendo una especie de caparazón de oscuridad sin transparencia frente a esto. Claro que esto también significa una forma de litigar. No puede ser que nuestros litigios, uno va a cualquiera de nuestros litigios y nunca se entiende nada, porque todo es largo, porque todo es gomoso, pues no, nadie habla claro, nadie habla con concreción, no es riguroso. Es como que estamos todos construyendo día a día la debilidad del Poder Judicial. Y esto no depende del dinero. Hoy todos los poderes judiciales tienen el suficiente dinero como para construir salas de audiencia, y ya tenemos la tecnología normativa de litigio, práctica, reglamentaria, como para que esto se pueda hacer en muy poco tiempo. Ya se está haciendo. Y ustedes no saben cómo cambia la relación del juez cuando usa la transparencia en el litigio, cuando usa solemnidad para el dictado de la sentencia. Todos nuestros códigos dicen que la sentencia se debe dictar en nombre del pueblo y de un modo solemne. Nosotros, ¿qué hacemos? Hemos dado copias que ni se enteran las partes ni la sociedad. Hacemos los juicios que no le significan nada a la sociedad. Entonces, vemos ahí que ahí tenemos también un problema grave en esta construcción social de transparencia. Ahora bien, ven entonces cómo es el esquema que voy a ir terminando para que podamos, ven cómo los invito a considerar el problema desde otra visión, en el cual tenemos acciones posibles de construcción de un poder institucional y social que nos va a hacer lo suficientemente poderosos como para que luego la independencia no sea mera capacidad de resistencia. Sí hay una parte que todavía quiero destacar sobre esta mirada de resistencia, porque salvo que tengamos otra vez, yo mismo caiga en una mirada muy ingenua, esto se va a ir haciendo con el tiempo. El problema es que rumbiemos, salgamos de un poder judicial que se siente más cómodo en los pliegues de las polleras del poder, y ahí medio escondiéndose, para que salgamos a un poder judicial que pone su espalda y dialoga con la ciudadanía, que está su fuente de poder. Pero esto no va a ser inmediato. Y por eso tenemos que tener y diseñar mecanismos de defensa muy claros. Ustedes habrán escuchado, obviamente, que los mecanismos de defensa son concretos, pero hay uno que es central. Cuando nosotros vemos que un colega, otro juez, está siendo atacado, esta estructura del Estado que llamamos autonomía judicial y que solamente tiene sentido para ayudar a la independencia, normalmente se le vuelve en contra y lo hostiga ese juez. Entonces tenemos que tener un mecanismo de defensa que use los mecanismos institucionales, diciendo no, vamos a investigar a este juez si hizo desaguisado, si no aplica la ley, pero déjenos, nosotros tenemos los mecanismos institucionales para hacerlo con seriedad.
no estos sistemas disciplinarios que tenemos, que se usan, o sistemas de supervisión que se usan para apretar las clavijas, no, no, también transparente y serio, vamos a juzgar al juez que no está haciendo las cosas bien, pero si no, el Poder Judicial lo defiende hasta que hagamos esto con claridad. Y si el poder, y si las interferencias provienen de la sociedad, de la propia autonomía, de la propia estructura judicial, para ahí están las asociaciones de jueces. Las asociaciones de jueces, y esto, yo recuerdo las discusiones originarias allá también hace 30 años, 30 y pico de años, cuando venían Perfecto, Ferraioli, Di Hipólito y otros jueces a difundir el asociacionismo judicial, la época de jueces para la democracia. Las asociaciones judiciales existen como tarea principal para defender la independencia judicial. ¿Cuántas veces se han ido convirtiendo en sindicatos de cualquier cosa y no son claros a la hora de defender la independencia judicial? Hay muy buenos ejemplos, no quiero ser injusto, de asociaciones que se han plantado contra quien fuere para defender la independencia judicial, pero no ha sido así todo, ni todos los jueces tienen claro esta idea. Bien, para finalizar entonces, ya he gastado los 45 minutos de una conferencia sobre este tema, ven ustedes que mi invitación es a hacer en cierto giro, poner el eje en esto que yo llamo la dimensión positiva, que es la construcción del poder judicial, porque no tenemos por qué dar por supuesto que el poder judicial o jueces tienen que ser poderosos, cuando la tradición que pesa en nuestros sistemas políticos es que no tiene que ser así, porque nunca fue así en los diseños predemocráticos. Los jueces no eran independientes, que tenemos que repensar y poner sobre la mesa la relación jueces ciudadanos, jueces profesionales, esta imbricación que fue uno de los grandes consejos del pensamiento republicano, y que tenemos que hacer un programa de construcción de poder institucional y de poder social claro, concreto, que implica ponernos a una profunda reorganización de nuestros modelos de trabajo, pero no con una lógica de modernización, porque no es una lógica de modernización, que también lo tiene, porque hoy nos ayuda la tecnología y la ingeniería administrativa, sino que es una lógica profunda de construcción del poder de los jueces, del Poder Judicial, para que la independencia se vaya instalando en la cultura política de nuestros países. Bien, muchas gracias, así que ahora quedo a disposición de las preguntas de ustedes. Bueno, gracias Alberto. Entonces dejamos en un espacio de preguntas a ver si tenemos por acá algunas que me las iban a enviar. Todavía no tenemos preguntas, pero bueno, vamos a dar un tiempo para ir absorbiendo el tema de la independencia judicial. Así que dejamos abierto el tema. Oh. ¿Alguien tiene sobre el tema? Porque tenemos una pregunta aquí, pero no tiene mucha relación. Vamos a esperar un poco. Bueno, algo interesante, Alberto, para provocar algún tema, y es la defensa de la independencia judicial, tanto por los propios jueces, como también puede ser, porque también la independencia judicial tiene que ver con el ejercicio de poder, como decías. Al final de cuentas, los jueces son ejercicio del poder. Entonces, cuando existe esa dimensión de la defensa de la independencia judicial, muchas veces los jueces están acosados internamente por la dependencia interna, por presiones que se hacen internamente y no deja a los jueces ser, o se presiona para los jueces para no ser independientes.
hubo un movimiento realmente tanto en España como en Italia que bueno, fortalecieran los procesos democráticos, el propio movimiento de jueces, que es algo muy importante. Sí, por supuesto, yo hablé como eso es un mecanismo. Ahora, aquí tenemos un problema más profundo que se planteó hace 20, 25 años y después dejó de hacerse, dejó de pensarse con la misma fortaleza. Fíjense ustedes, yo quiero tener, siempre tenemos que partir, como yo les decía, de la imparcialidad como lugar anómalo, pero eso es la garantía del ciudadano. El ciudadano es el que tiene que llegar a un juez imparcial. Para que sea imparcial, lo quiero independiente, no sujeto a presiones. Para facilitar la independencia del juez, no los voy a hacer dependientes del Poder Ejecutivo, sino de una estructura, una sección autónoma del Estado. Esta es la doctrina clásica, esto Calamandrei. Ahora, el punto está ahí, que luego la práctica en nuestros sistemas en los últimos 20, 30 años trasladó de un modo muy profundo las presiones externas al manejo de esa sección especial del Estado. Y hoy una de las manifestaciones más profundas que tenemos es que va a canalizarse las presiones externas mediante alianzas entre las Cortes Supremas y los poderes fácticos o políticos. Y este esquema de poder, que es la fenomenología de las afectaciones más importantes, se da porque se le sigue reconociendo a las Cortes Supremas un poder administrativo que no deberían tenerlo. Las Cortes Supremas son órganos jurisdiccionales. Bueno, Guatemala lo tiene claro con la separación del organismo judicial de la Corte Suprema, pero luego el organismo judicial queda manejado por la Corte Suprema. Entonces, esto es lo que se conoce como la democratización del gobierno judicial para que no se pueda utilizar las estructuras administrativas, poder de intervención, de supervisión, sueldo, premios con contratos. Mi país esto es desesperante, no puede ser utilizado por las cúpulas, sino que el conjunto de los jueces tenga una injerencia importante con distintos modelos que hay en la administración de todos los recursos del Poder Estado, porque todos esos recursos existen para que exista independencia judicial, para que otras cosas van a existir. Esto no invalida nada de lo que yo digo de construcción de los jueces, pero es lo que complementa un esquema de fortaleza del Poder Judicial. Por lo tanto, la separación tajante y absoluta de las tareas administrativas, de las tareas jurisdiccionales en las Cortes Supremas, y la participación de todos los estamentos de los jueces en la conducción de los órganos de gobierno administrativo del Poder Judicial es otra de las formas de construir un nicho institucional donde la imparcialidad no se pague caro. Cuando vos haces así, las asociaciones de jueces no son simplemente organismos externos, sino que son asociaciones que están participando del gobierno del Poder Judicial o del organismo judicial. No sé si me explico. Si podrías ampliar un poquito esa última idea. Claro, es decir, el problema que tenemos es que la pregunta es, ¿cómo participan todos los jueces? A ver, si yo tengo 500 jueces en un país determinado, supongamos en Guatemala, y he dicho, estos 500 jueces no van a formar parte del Poder Ejecutivo, sino que van a tener una sección especial del Estado autónoma, que no depende del Poder Ejecutivo ni del Legislativo. Bueno, la pregunta que viene después es, ¿cómo participan estos 500 jueces en el gobierno de todos esos recursos que le da? Pues yo le doy muchos recursos económicos, simbólicos, a esa estructura, a esa sección del Estado. ¿De dónde hemos sacado que esa sección autónoma del Estado la tiene que manejar la cúpula? ¿De dónde sale eso? De la tradición inquisitorial. Entonces esa tradición hace que luego esa cúpula tenga contacto con las otras cúpulas o con las otras élites y se ejerza el poder interno. Por eso muchas veces el nombramiento estoy exagerando y haciendo claroscuro y hablando de experiencias de muchos países, el nombramiento de los jueces no es por su de los jueces de las cortes, por ejemplo, no es por su capacidad jurídica siempre, sino por su capacidad de disciplinar a los otros jueces, o porque son jefes de una tribu judicial. Tribu judicial está mal dicho, de una facción judicial.
¿Me explico? Entonces, no podemos hablar de independencia judicial por fuera de la dinámica real de construcción y ejercicio del poder dentro del Poder Judicial. Porque si no, terminamos construyendo un discurso que más o menos se repite, que es lindo, que es políticamente correcto, pero no nos permite avanzar en las luchas políticas que tienen que ver con la democratización interna del Poder Judicial. Sumado a las otras cosas que yo les he dicho, de la cultura de la jurisdicción, más la construcción de poder social, nos damos cuenta de que en el estado actual de configuración de la forma de ejercicio del poder, más la configuración institucional, realmente sería un milagro ser independiente. Por eso hay jueces que lo logran, pero con un esfuerzo enorme de cosas. Porque si no, todo el juego está montado y se ha montado para que el juez independiente no tenga cabida. Y esto es lo que ya decía Montesquieu. Montesquieu decía, si queremos jueces independientes no podemos tener nunca un sistema de jueces permanente. Por eso él decía, algo que un filósofo chileno lo toma hoy día muy fuertemente, Montesquieu decía, el poder judicial es un poder nulo. ¿Pero por qué lo decía? Porque no tenía, Fernando Atria, no tenía esta organización. Pero hoy día sería impensable pensar el poder judicial sin esta organización de recursos que tenemos, porque son muchos jueces. Entonces hay que redefinirla en términos de que sea posible. Pero tal como está hoy día la estructuración de todas estas reglas del Poder Judicial, sumado a cómo los jueces no utilizan los mecanismos de construcción de poder institucional y social, mi conclusión, que no quiero que sea visto como una conclusión pesimista, porque no lo es, porque yo estoy dando un programa de acción para el futuro, es que todo el sistema está hecho para favorecer a los jueces que bajan la cabeza, que se esconden, y por supuesto, y por suerte en América Latina, no todos los jueces son así, pero se está acentuando esto de que lo pagan caro. ¿Me expliqué? Sí, así también creo que viene una de las preguntas en tal vez el fenómeno que está sucediendo en Guatemala. Dice qué hacer cuando el Estado presiona tanto a los jueces y cada vez es más claro que algunos jueces pues están sometidos y otros, en el caso de América Latina o en el caso de Guatemala, pero también se ha visto en otros países, los jueces tienden a exilarse. O sea, también hay una presión muy fuerte. En el caso de Guatemala hay algunos jueces, no digo muchos, pero sí muchos jueces han tenido que Sí, salir. claro, pero eso no es el fenómeno masivo. El fenómeno masivo es que el Poder Judicial, los jueces, se prestan a arreglos de juego, se prestan a jugar un juego que los hace débiles. Y claro, hay gente que dice por personalidad, por valía, por lo que fuera, porque tienen claro otra cosa, dicen no, y se tienen que ir, se expulsan, porque los casos más graves son los casos de exilio. Los casos que tenemos son en la cual mucha gente valiosa dice yo en ese juego no me meto, ¿eh? Y por lo tanto no quieren ser jueces, o después viven con una especie de esquizofrenia entre lo que quisieran hacer y lo que tienen que hacer todos los días. Hay que romper, esa es la dinámica del Poder Judicial. Tenemos que romper eso. Esa tradición, la tradición dependiente del Poder Judicial es mucho más compleja. Y si nosotros lo que creemos es que sin romper esa tradición que se expresa en muchas de estas dimensiones que yo he señalado de construcción institucional, algunas que parecen tan alejadas, como es esto que yo le digo, la construcción de la sentencia o el sistema de precedentes, pero todas forman parte de la misma tradición. Y si las aceptamos, estamos construyendo, en vez de una cultura jurisdiccional de la Constitución, que es de independencia, estamos alentando y construyendo una cultura de la dependencia judicial. Y dentro de esa cultura de la dependencia judicial, que es aceptada masivamente, después le pedimos a los jueces resistan. Eso se vuelve infantil. Eso es una despolitización del problema de la independencia judicial.
Ahora bien, como yo les decía, que frente a esto, como esto no se va a lograr de un día para otro, y mientras tanto también hay que tener mecanismos de resistencia, los mecanismos de resistencia tienen que ser, ahí las asociaciones cumplen un papel fundamental y tienen que pactar con organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil los mecanismos concretos de defensa del juez acosado. Porque tampoco alcanza con las instituciones solas, ni tampoco alcanza con las organizaciones de derechos humanos, o sea, solas. Casos en los cuales aparezcan movilizaciones populares tan grandes son muy raros. Son muy raros. A eso vos te das cuenta que esa construcción estructural de la debilidad se da con este fenómeno que está estudiado y reconocido de los jueces interinos. Entonces no se nombran jueces, se los pone interinos, porque eso ayuda a todo esto y es un fenómeno que se está volviendo masivo en toda América Latina. Y también, bueno, hay una discusión también, Alberto, aprovechando esa situación bueno, de los jueces interinos que genera una incertidumbre tremenda, pero ¿qué hacer, por ejemplo, en relación jueces nombrados permanentemente o jueces temporales, por ejemplo? Es una de las cosas que en América Latina, no digo temporal, es decir, por determinado número de años, y jueces nombrados hasta determinada edad cuando ya pueden jubilarse, y la Pero inamovilidad. eso se planteó en la Corte Interamericana, tiene un buen precedente sobre eso, diciendo que no es obligatorio irse a un sistema de jueces vitalicios. Nosotros en la Corte Suprema Nuestra también lo dijo, siempre que establezcamos un sistema con la suficiente estabilidad. Porque el sistema vitalicio también tiene muchos problemas. Cuando te nombran, porque el sistema vitalicio, cuando Hamilton, que era el gran propulsor del sistema vitalicio, está pensando para una sociedad donde si se nombra un juez joven iba a durar muy poco tiempo, porque la vida era más corta, o si no se nombraba gente ya con mucha experiencia. Pero el sistema vitalicio con jóvenes con abogados muy jóvenes que pasan a ser jueces, sin haber tenido mucha experiencia, es también peligroso en términos de construcción de la situación de debilidad. Ahora, si pones jueces que cada 4 años tienen que ir a revalidar sus títulos, también. Pero esto más o menos lo ha resuelto en el sentido de que tenemos que construir equilibrios entre la suficiente estabilidad, porque hay jueces por periodo en Alemania, en muchos países que tienen estabilidad de esos jueces. Así que no hay una relación consustancial en el carácter vitalicio y la independencia del juez. Eso fue una solución y bastante discutida de la discusión norteamericana y anglosajona, pero que tenía muchos contextos. Bueno, creo que también hay un tema de la garantía del juez, por lo que has planteado, del juez independiente, o más que todo al juez imparcial, que es una Sí. garantía de los ciudadanos. Y ahí es donde también el movimiento social puede ser un respaldo, digamos, también a la defensa de la independencia judicial. Pero esto hay que transmitírselo muy bien, porque como yo les decía, si hay algo que caracteriza a la democracia moderna es que su vocación inclusiva, su vocación de interculturalidad, su vocación de intergeneracionalidad, todas las grandes características inclusivas en sentido amplio de la democracia moderna, en los últimos 20 años se ha caracterizado por reconocer derechos. Hoy, cualquier persona vulnerable, cualquier persona pobre, tiene más derechos de lo que posiblemente haya soñado en su vida. ¿Mm? Pero el derecho el derecho no es una norma sola, el derecho es un compromiso comunitario que hay que hacerlo valer en los tribunales. Si no, ¿para qué me sirve? Si no, es una estafa social. Entonces, que finalmente la lucha por los derechos, porque los derechos se van a hacer efectivos si hay presupuestos, si hay respetos, todo esto forma parte de la dinámica
social y política de toda sociedad. Por eso el Poder Judicial es un ámbito político donde la lucha por los derechos, pero en ese sentido, se da. Y por eso también, para sectores privilegiados de la sociedad, qué mejor que tener un Poder Judicial estructuralmente débil. La pregunta finalmente que yo les hago a todos es, ¿puede ser independiente un juez que forma parte de un poder judicial estructuralmente débil? Eso es lo que hay que contestar por sí o por no. Yo creo que no. La pregunta después dice, bueno, yo creo, estudiando y vivo estudiando los poderes judiciales de nuestra región, todos son estructuralmente débiles. Pero no solo por culpa de algunos satánicos poderosos que lo vuelven débiles. Que hay proyectos políticos de debilitación del Poder Judicial, los hay, y cada vez más. Pero también hay por una incapacidad o por una negligencia o por una displicencia de los propios jueces para construir, para dejar de ser débiles. Y eso no se logra con cada juez individual, sino con este tipo de acciones colectivas que marcan un programa de construcción del Poder Judicial, del poder de la Administración de Justicia, como creo haberlo puesto acá, aunque que merecería mucho más desarrollo, sin ninguna duda. Bueno, vamos a ir terminando en este momento, pero hay una pregunta de las que han hecho que me parece interesante, pero dejaría también que si alguien del público quisiera hacer una pregunta para no hacer este monopolio de mi parte, quisiera alguien hacer la viva voz para también escucharlos, por favor. Bueno, si Había no una hay pregunta ninguna... de... Alguien había levantado la mano, no Sí, sé sí, si... y sí, yo vi una, por eso lo decía también, había levantado la mano para hacer alguna pregunta. Allá en el fondo, hasta atrás, creo que hay una pregunta, no sé. Pero bueno, hay una acá que me atrevería, que no somos un país que sí tuvo una tradición, pero puede ser que el sistema de jurados ayudaría a democratizar la sociedad y en este caso también a tener un juez más independiente cuando la decisión no está cerca de él sobre el sistema de jurados que creo que nuestra formación jurídica no nos presta mucho para estudiar el sistema. Lo vemos como algo extraño, sin embargo, No, se es central y es analizaba. central en los pensadores republicanos. Si fíjense ustedes, les cuento un poco una pequeña historia de acá de la Argentina. Ustedes saben que nosotros en nuestra constitución, como muchas constituciones de América Latina, tenemos hasta inclusive el jurado en materia criminal, es obligatorio, era obligatorio según la constitución, pero lo había dejado en la ley puesta. Y durante 150 años se peleó, se peleó, se peleó. Yo creo que nunca hubo un tema que tuviera tantos proyectos de ley como la ley de jurados y nunca salía, nunca salía. Hasta que, hará unos 15 años, sale y ahora empezamos a tener jurado cada vez más. Nosotros tenemos cientos y cientos de juicios por jurados por año. Pero ¿saben por qué sale? Porque en el contexto de los medios masivos de comunicación, ¿eh? eh, los jueces se dieron cuenta que no tenían espalda suficiente para resolver ciertos casos. Entonces se rompió la resistencia judicial cuando los jueces se dieron cuenta que si tenían la desgracia de que te tocaba casos que nosotros hemos tenido de esos, por ejemplo, de esas discotecas que se queman y mueren 100 muchachos, casos así tremendos de una gran presión social, el juez no podía resolverlo, nunca quedaba bien parado. En cambio, los jueces se dieron cuenta, si ahí decían, no, vengan los jurados, y ponías a las 12 personas, cambiaba totalmente la relación con la sociedad. Y la sociedad respetaba el fallo de una manera totalmente distinta. Los jueces dijeron, no seamos tontos. Acá, acá hay un problema de legitimación, hay un problema de que a nosotros nos vuelve poderosos también, porque el juez profesional en un juicio de por jurado se luce. Y nosotros en nuestro instituto, que somos
uno de los motores, sino el motor principal del establecimiento del juicio por jurado, nos viven llamando los jueces y nos dicen, "No, ustedes no saben, es la primera vez que me siento verdaderamente juez". ¿Mm? Se luce el juez profesional con el jurado. Bueno, eso fue porque acá hubiéramos necesitado que Sarmiento, los Avellaneda, nuestros grandes presidentes liberales del siglo XIX, tenían que haber dicho, sí, se lo dijimos, se lo pusimos en la Constitución. 3 veces, 4 veces le dijimos en la Constitución que era el camino. ¿Mm? A ustedes los guatemaltecos tendrían que venir Galvez, Barrundia, a decirles si se lo dijimos. Digamos, se lo dijimos. O Morazán, le dijimos que ese era el camino. Pero bueno, primó esto de estructuras judiciales medrosas de los estresijos del poder que terminan siendo débiles. Entonces, forma parte, yo no me desarrollé este tema porque nos hubiera llevado por otro lado, pero forma parte también de las estrategias de construcción de poder para el Poder Judicial, que se los planteo y se los dejo como un tema de reflexión. Si no se puede ser juez independiente o hay pocas chances en una administración de justicia que es estructuralmente débil, la pregunta es cómo se construye poder para el Poder Judicial. Porque creer que los poderes fácticos lo van a ceder por una especie de autolimitación, y van a venir los grandes empresarios que se apropian de los bienes públicos, van a venir los políticos que están recibiendo financiamiento ilegal de las MAP y todo ello, van a decir, no, 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 pero yo respeto al Poder Judicial. Pero eso es infantil, profundamente infantil. Bueno, lo que pasa es que he Bueno, estado demasiado enfático, pero es un tema muy importante, así que se asustan los colegas, pero no, no es solamente el énfasis que siempre le pongo a las cosas. bueno, sí. Creo que vamos, no sé, Reina, usted que conduce esto, maneja los tiempos. Y si no hay otra pregunta, pues vamos a ir terminando. Sí, creo que lo que tenemos son bastantes Ay, comentarios, bastantes ahí comentarios. está esperando la pregunta de mi querido amigo Osvaldo Aguilar. Por favor, Osvaldo. Ok. em, Osvaldo, levantaste la mano. sí, voy a, Si voy a puedes, si habilitarle su puedes. micrófono porque nadie Sí. puede tener su micrófono habilitado. Se lo voy a habilitar ahora. Permítanme. Ahí está, Edgar Osvaldo Aguilar. Ahí está. Sí, muchas gracias, estimado Luis. Muy buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. realmente es un deleite escuchar esta disertación que en alto grado recoge los diversos aspectos que durante las diversas sesiones se fueron tratando. Yo particularmente he estado trabajando en los últimos años el tema de la constitucionalización del derecho. Y cuando el doctor hacía la reflexión acerca de, digámoslo con un vocablo que puede ser peyorativo, pero de la sujeción de la función del juez a la Constitución, entonces mi reflexión inmediata es que precisamente la constitucionalización constituye la columna vertebral sobre la que descansa la posibilidad precisamente de potenciar el poder del juez, pensado, por supuesto, en el contexto de una realización de los intereses de los miembros de la sociedad, ¿verdad? De cara a la posibilidad precisamente de tutelar, de garantizar la efectiva realización de los bienes y valores que a nivel de derechos humanos se reconocen y que efectivamente, pues, en el contexto de los órganos que resuelven asuntos de derechos humanos y particularmente en el ámbito de América Latina, ¿verdad?
con el control de convencionalidad, ha venido a nutrirse también de una vertiente importante de aspectos que consolidan, a mi juicio, tantas cuestiones, incluida, por supuesto, la concerniente a la independencia judicial, no concebida como un fin en sí mismo, sino como un instrumento de realización de los afanes, intereses del conglomerado social. Entonces, concretamente, doctor Binder, pues ya lo decía usted, es muy enfático al expresar muchas cuestiones, pero creo que esa es una, no sé, a veces si virtud o defecto de los maestros, de los docentes. Nos entusiasmamos tanto, ¿verdad? Y a veces puede inhibirse también. Pues esa es una cosa que yo suelo encontrar en mi actividad docente cotidiana. Pero la pregunta concreta ¿es efectivamente la constitucionalización del derecho un baluarte que pueda sustentar en alto grado una gran cantidad de aspectos que hoy usted nos ha expuesto en el marco de esta disertación? Sí, 100% de acuerdo con lo que usted dice. La constitucionalización, entendida como usted también lo dijo, también como convencionalidad, sin ninguna duda. Este es el fenómeno más importante de los últimos 30 años que marca todo el derecho. Ahora, todo el derecho moderno, digamos, la última reforma de nuestro Código Civil, toda su exposición de motivos, es decir, tuvimos que reformar el Código Civil para ajustarnos a la constitucionalización y a la convencionalidad del derecho privado. Algo que en penal ya lo tenemos claro, pero así que usted lo ha dicho con todas las letras y muy bien dicho, y no puedo estar más que de acuerdo. Ahora, mi pregunta es, nosotros, está bien, enseñamos derechos humanos, enseñamos la Constitución y eso no hay que dejar de hacerlo, hasta inclusive habría que enseñárselo a los niños. Pero los pueblos descubren el valor de su Constitución y el sentido de su Constitución a través de lo que dicen los jueces. Y ahí es donde la pregunta que usted lo sabe muy bien, que yo les haría, ¿están hablando nuestros jueces con el lenguaje de la Constitución? ¿O están enredados en ese lenguaje antiguo, burocrático, que es el lenguaje de los viejos inquisidores? Que vean las sentencias, lean las sentencias para que no, para poder comprobarlo empíricamente, y díganme si el lenguaje recio, claro, enfático que tenemos quienes creemos en el pensamiento republicano, seguimos sosteniendo el lenguaje de un Carrara, de los viejos liberales y republicanos de América Latina que fundaron nuestras cosas, era el lenguaje burocrático, esotérico, entreverado de nuestras sentencias. No, es así. Entonces, la crítica a cómo le hablan nuestros jueces al pueblo no es una crítica simplemente del lenguaje claro, como que hay que hacerse lo simpático. No. Hay un profundo problema político porque los pueblos aprenden el sentido de sus constituciones cuando los jueces empiezan a hablar. Muchas gracias, doctor. Sí, y ahí Bueno, muchas gracias. deviene, por ejemplo, entre los aspectos relevantes, el de la argumentación jurídica, ¿verdad? Y Claro. que a mí me gusta asociarlo permanentemente con los pensamientos de Jürgen Habermas, ¿verdad? Donde él plantea el tema de la comunicación. Y entonces claro, entendía la sentencia como un acto de comunicación, pero con la certeza de que sus destinatarios efectivamente comprendan de la manera más sencilla, sin perder, por supuesto, su elemento técnico jurídico, ¿verdad? Pero que se invistan de tal sencillez que dejen la plena satisfacción o la insatisfacción bien fundada, por supuesto, ¿verdad? Para que de alguna manera se logre la concreción del ideal de justicia que tan discutida es permanentemente. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Así es, muy bien dicho. O sea, Osvaldo, según tu criterio, deberíamos de evitar tanto recurso de aclaración a la Corte de Constitucionalidad, digamos, porque cada resolución en las últimas
En las últimas resoluciones vemos esa, bueno, también hay ese fenómeno, Alberto, es la judicialización de la política, que Ujú. también hace a los grandes, o sea, yo no sé, yo tengo un criterio en relación, lo que le están pidiendo a los jueces es que defiendan la democracia, no tanto el tema de la judicialización de la política. Y cuando Ajá, llegamos a esos niveles es porque la democracia está en riesgo. claro. ¿Verdad? Y ese es la situación donde los jueces tienen en sus manos la defensa de la democracia como una metodología y como un espacio de convivencia social. Ese es uno de los temas que Bueno, de creo que ahí los jueces de la modernidad ahora la tienen, digamos. No es el mismo juez, entre comillas, del siglo XIX. Como Ujú. decías, el incremento de derechos hace que una sociedad presione al juez. claro. Lo que lo está presionando es la sociedad en el sentido de que quiere un juez activo en la defensa de los derechos. No sé si a eso te referís también, Alberto. O sea, el juez moderno es aquel juez que sale en defensa de la democracia. Absolutamente, es esto. Si la democracia es una democracia de tantos intereses, pero que siempre presupone un sistema de comunicación, como nos ha dicho Habermas, pero hoy el Poder Judicial es como que queda fuera del circuito de comunicación del que es propio un sistema democrático. Es decir, se escurre, se queda fuera de ese circuito y eso le hace daño a la democracia y por algo ese es el negocio de tener un Poder Judicial estructuralmente débil. ¿Mm? Correcto. Bueno, Bueno, muy bien, sí, yo creo que sí, sí. hemos llegado ya al fin, así que les agradezco enormemente la atención. No deja de ser maravilloso que tantas personas estemos a esta hora, que está por lo menos ya para mis horas, son horas de estar cenando y tomándose un traguito. Estamos hablando de temas de esta importancia, así que eso sí que es una alegría. Así que les Muchas agradezco mucho gracias. la atención y que han prestado a todo esto. Bueno, ahí, Reina, usted tiene el cierre de esta Muchísimas sesión. gracias a todos y a todas. Gracias, doctor Alberto Binder, por estar acá con nosotros. Licenciado Luis Ramírez, también muchas gracias por estar acá. Y les agradecemos a todos y a todas la presencia de cada uno de ustedes. Luego me quedaré con los participantes platicando acerca de una tarea que tenemos pendiente y la entrega de diplomas. Muchísimas gracias, doctor Winger. Te agradecemos mucho. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Igual, doctor Adiós a Ramírez. todos, muchas Gracias. gracias.